Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo. Bueno, damos gloria al Señor por este día, por este tiempo, por este espacio. Y la honra, la gloria y la alabanza es para Él, porque Él conoce nuestras vidas y Él quiere hacer algo nuevo en usted y en mí. Con usted, su pastor y amigo Esteban Quimbaya de la iglesia Llamados a Santidad a las Naciones. Y yo le invito, por favor, que usted pueda compartir este en vivo, le invito a que pueda llamar a su familia, le invito a que pueda estar allí en este tiempo especial, tiempo de palabra, tiempo de gloria, de honra a nuestro Señor Jesucristo. Pedimos disculpas por las demoras, bueno, algunas fallas técnicas en los equipos, en el celular. Este virus nos cogió a todos desprevenidos y bueno, y no nos cogió con los mejores equipos. Entonces hemos venido presentando algunas fallas en los equipos y bueno, estamos orando a Dios porque Él nos provea para un buen equipo, ¿cierto? Y poder que esta transmisión llegue con buen sonido, con buena imagen a ustedes. Así que allí mientras usted se alista, mientras alista la palabra, mientras alista su cuaderno, su bolígrafo, vamos a escuchar esta canción de Ebenezer Honduras, quien la canta Ebenezer Honduras, El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar mi gozo. El que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. Bendito sea el Señor por este tiempo, mientras se conectan, ¿cierto? Mientras están allí. Vamos a darle un saludo a aquellas personas que están conectadas, aquellas personas que se encuentran aquí en este momento en línea. Y bueno, le vamos a dar la gloria a Dios, ¿cierto? Bueno, pastor, damos un saludo a Julieta Riveros que dice buenos días, pastores y bendecida iglesia. También a Daisy Ruiz, Andrés Balbuena, entre otros conectados, pastor. Bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios por ello. ¿Cierto? Adoramos, exaltamos su nombre. Y vamos a adorar allí al Señor con alabanza. Vamos a adorar allí al Señor con exaltación. ¿Cierto? Pueda cantar usted esta alabanza al Señor. ¿Dónde está el invito, por favor? Vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, gracias te damos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Honramos, bendecimos y adoramos tu nombre.
Delante de ti nos presentamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que nos ministres, Señor, en esta mañana. Que la palabra que viene de parte tuya, Señor, toque vidas, corazones, transformes, cambies, Señor, y hagas conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti confiados en que tú harás algo nuevo, Señor. Gracias porque en medio de este tiempo hemos visto tu amor, Señor. En medio de este tiempo, Padre, hemos visto tu fidelidad, tu misericordia, Señor. En medio de este tiempo hemos conocido a aquel Dios que nos ama, Señor. Aquel Dios, Padre, que dio a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso te honramos, Señor. Y por eso te adoramos, por eso te bendecimos, por eso te exaltamos. Toma la vida de cada persona, Señor, que está allí conectada a través de las redes sociales, Padre. Toma la vida de cada familia, de cada persona que se dispone, que dice, Señor, te pido que me hables en esta mañana. Y te pido que tu Espíritu Santo le llene, que tu Espíritu Santo hable a su vida, hable a su mente, hable a su corazón, que tu Espíritu Santo transforme y cambie, Señor, su vida para honra y gloria de tu nombre, Señor. En tus manos nos entregamos, en tus manos entregamos este tiempo, Señor. En tus manos entregamos la palabra, en tus manos entregamos nuestras vidas. Todo aquello que se quiera levantar en contra de este tiempo y esta palabra es cancelado, anulado y reprendido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y creemos y declaramos que esta palabra, Señor, es una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de fortaleza y una palabra que nos llevará a poner nuestra mirada en ti, nuestro Rey y Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor. El Señor les bendiga mucho más. Espero que este tiempo sea un tiempo de bendición, que este tiempo usted y yo podamos ver la misericordia, el poder, el amor de Dios para con nosotros. Le damos la honra y la gloria al Señor. Y bien, vamos allí a saludar a aquellas personas que están en vivo, que están conectadas. Claro que sí, pastor. Damos un saludo a Lady Diana Mosquera Díaz, dice buenos días pastores, Andrés J. Valencia, Paola Murillo, Adriana Agudelo, Luz Dari Cuadros, Zafiros, Andrés Balbuena dice buen día pastor, que Dios le continúe bendiciendo, le deseo un feliz día del Padre. Sebastián Rondón Sánchez, Karina Morales dice buenos días pastores, Paula Andrea Agudelo, Lady Diana Mosquera Díaz, Paula Andrea Agudelo comenta buenos días iglesia, el Señor los bendiga, entre otros conectados. Bendito sea el Señor. Igual a todos los papás, el Señor les bendiga, ¿cierto? El Señor les bendiga y que la paz y la bendición de Dios sea sobre cada padre, sobre cada papá en esta mañana. Que tengan un feliz día. Y bueno, y que no solamente sea día de hoy, ¿no? Sino que ojalá que los hijos puedan honrar a sus padres en todo tiempo y en todo momento, así como nosotros honramos a nuestro Padre Celestial. Le invito por favor a que vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 17. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 17. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nos habla acerca del tiempo cuando el Señor Jesucristo fue a ser bautizado. Él fue allí a ser bautizado por Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista le decía, yo no soy digno, ni siquiera de atar tus zapatos. A lo cual el Señor le decía, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan procedió a bautizarlo. Y dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, en ese momento descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Se abrieron los cielos y una voz que del cielo decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra de esta mañana la he titulado El epitafio de mi vida. Escúchame bien, el epitafio de mi vida. Y sabe, la palabra epitafio es una palabra griega que se divide en dos. Epi, que quiere decir sobre, y tafio, que quiere decir tumba. Entonces quiere decir inscripción sobre la tumba. Y el epitafio es algo que queda en la tumba de muchos. Es lo que queda escrito allí en la tumba. Es las palabras por las cuales quieren que sean recordados. Y me llama la atención de epitafios o las últimas palabras antes de su muerte. Una fue la de Alejandro Magno. Cierto, dice: una tumba es suficiente para quien el universo no bastaría. No fue el epitafio, pero sí fueron las últimas palabras por las cuales ha sido recordado. Una tumba es suficiente para quien el universo no bastaría. Otro epitafio que me llama la atención es el de Napoleón Bonaparte, quien dice: yo deseo que mis restos reposen a orillas del Sena, junto al pueblo de París que tanto amé. Y esa inscripción está allí como epitafio en su tumba. Hay otro epitafio también que conocemos, un personaje en América Latina muy representativo, Simón Bolívar. Y sus últimas palabras antes de morir fueron: colombianos, mis últimos votos sean por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. El epitafio, entonces, amada iglesia, es la inscripción que queremos que pongamos o que pongan allí en el lecho de nuestra muerte. El epitafio es por lo que queremos que usted y yo seamos recordados. Quizás sean las últimas palabras en el final de nuestros días. Y algo que me llama la atención es que el epitafio tiene mucho que ver con lo que se vive. El epitafio tiene mucho que ver con lo que se es. El epitafio tiene mucho que ver con el estilo de vida de la persona. Alejandro Magno quería conquistarlo todo. Alejandro Magno quería alcanzarlo todo. Alejandro Magno quería alcanzar todo, absolutamente todo. Por eso sus últimas palabras es: una tumba es suficiente para quien el universo no le bastaría. Porque en él había ese anhelo, en él había esa hambre, en él había esa sed de conquista. ¿Y por qué no? De conquistarlo todo. Y si usted puede ver el epitafio, sus últimas palabras, asimismo es recordado. También vemos Napoleón Bonaparte, quien amó a su país París, ¿cierto? Francia, perdón. Quien amó a su país Francia y quien quiso allí lo mejor para su país. Quien quiso no solamente dar libertad, sino ampliar y conquistar más territorio para ellos. Y también vemos Simón Bolívar, el libertador latinoamericano, quien libertó a 4 a 5 países. ¿Cuáles fueron esos países? Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Panamá. Entonces, los epitafios es por lo que es conocido, por la palabra. Perdón, el epitafio es por la vida que ha llevado. Por esa palabra es conocido, ¿cierto? Son pocas las personas que prestan atención al epitafio en la tumba. Son pocas las personas que ponen cuidado a la descripción en la tumba. En otras palabras, ¿qué trato de decirle con esto, amada iglesia, mi amigo y mi amiga? Lo que trato de decirle es que las palabras, o por sus últimas palabras, quizás no va a ser recordado.
pero usted sí va a ser recordado por los hechos. Usted sí. Perdón, amada iglesia, tenemos fallas con los equipos. Vuelvo y digo, estamos orando al Señor por una provisión para poder transmitir a ustedes la palabra como tiene que ser. Entonces ayúdenos allí a orar, ¿cierto? Que el Señor traiga esa provisión, que el Señor ponga allí a alguien que pueda sembrar para un buen equipo y poder llevar la palabra y transmitirla como tiene que ser. Volvemos al tema. Estábamos hablando acerca de que quizás usted y yo no vamos a ser conocidos por el epitafio, ni vamos a ser recordados por el epitafio, por las palabras allí en la cruz, por las palabras, perdón, allí en la tumba, sino que vamos a ser recordados es por lo que usted ha vivido, por sus hechos, por la descripción de su vida. Usted va a ser recordado por ello. Estos tres hombres que le acabé de hablar son recordados precisamente por los hechos de su vida. Son recordados precisamente por lo que hicieron en su vida. ¿A poco les importan las últimas palabras? Mas sí les importa y les llama la atención todo aquello que hicieron en su diario vivir. Muchos querrán ser recordados por sus últimas palabras. Muchos querrán ser recordados quizás por sus últimos días. Muchos querrán ser recordados quizás por la inscripción que esté en su tumba. Pero sabe, lamentablemente, para muchos y para otros, bueno, vamos a ser recordados por nuestro diario vivir, por nuestros hechos, por nuestras vivencias. Por ello, vamos a ser recordados. Y me llama la atención cómo nos van a reconocer. Me llama la atención cómo nos van a recordar. Y hay tres aspectos en los cuales quizás seremos recordados o reconocidos. El primero es la familia, ¿cierto? ¿Cómo nos recordará la familia? ¿Cómo nos reconocerá la familia? El segundo es la sociedad. ¿Cómo la familia, la sociedad lo va a reconocer o lo va a recordar a usted? Y el tercero es Dios. ¿Cómo Dios te va a reconocer? Quizás para la familia usted va a ser el mejor. Quizás para la familia usted va a ser el papá, el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, el esposo o esposa incondicional, el mejor amigo, quien ha estado allí librando todas las batallas. Para la sociedad, para algunos, tan bueno que era. Para otros, menos mal se murió. Entonces para unos va a ser bueno, para otros quizás va a ser malo. Pero lo que verdaderamente importa, amada iglesia, lo que verdaderamente interesa, el resultado o aquel que va a dar el resultado de su vida, ¿sabe? Es lo que Dios piense acerca de usted. Ese es el resultado de si pasa una eternidad con Cristo o si pasa una eternidad sin Cristo. Y es acerca de lo que Dios piense de usted. Es acerca de lo que Dios haya visto en usted. El Señor no te va a juzgar por lo que diga en su tumba. El Señor no le va a juzgar por lo que los demás piensen o digan de usted. El Señor no le va a juzgar por lo que su familia habla de usted, tan bueno que era, tan bonito que era. El Señor no va a juzgar por las oraciones que hagan por usted después de muerto, por los servicios religiosos que hagan por usted después de muerto. Él te va a juzgar por la descripción de tu vida. Él te va a juzgar por lo que viviste aquí en la tierra. Él te va a juzgar por si viviste conforme a su voluntad o por el contrario, viviste fuera de su voluntad. Por lo que Dios te va a juzgar es por lo que hayas vivido aquí en la tierra. Y ¿saben? Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19.
Evangelio de Juan, capítulo 19. Y hay algo que me llama la atención y es acerca de Cristo. Y vamos a ver los aspectos por los cuales nos recuerdan o por los cuales nos reconocen. En el capítulo 19, versículo 17 al 22, allí el Señor ya estaba a punto de ser crucificado y pusieron una insignia. Pilato puso una insignia, un letrero, INRI. Y ese letrero, INRI, quería decir Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y me llama la atención que este letrero que pusieron allí, arriba del Señor Jesucristo, estaba escrito en hebreo, estaba escrito en griego y estaba escrito en latín. Quiere decir que la gente lo estaba mirando en su epitafio. Allí en la cruz era INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, o Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos lo iban a recordar despectivamente por ese letrero. Otros lo iban a recordar por amor por ese letrero. Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Pero ¿saben? La gente que lo amaba, la gente que lo quería, la gente que había creído en Cristo, la gente que le seguía, que lo adoraba, que lo reconocía como el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo recordaría por sus últimas palabras en la cruz del Calvario. Y allí en Lucas capítulo 23, versículo 34, puede recordar una de sus últimas palabras, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Escúchame bien, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y quizás muchos de nosotros hoy en día lo recordamos por esas palabras. Quizás muchos de nosotros hoy en día decimos: a Cristo lo recordamos porque aun cuando murió por nosotros, aun cuando fue nuestra culpa, aun cuando nos llevó nuestros pecados y errores, aun cuando lo estaban azotando, golpeando, sus últimas palabras fue: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Lo recordamos por su amor, para con usted y para conmigo. Interesante ver cómo para los que no le amaban despectivamente, INRI, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Interesante para aquellos que le amaban, cómo lo recordarían como aquel que amaba y que lo dio todo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo él mismo tenía una descripción de él. Y eso usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 42. Cuando estaba en uno de los momentos más cruciales de su vida. Cuando Cristo sabía lo que le iba a acontecer. Cuando Cristo sabía lo que iba a suceder. Cuando Cristo sabía lo que le iba a pasar. Cuando Cristo sabía lo que iba a sufrir. Allí fue al monte Getsemaní. Y allí aislado empezó a orar. ¿Y sabe cuáles eran sus palabras? Decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa amarga o este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La descripción de Cristo para él mismo era: no voy a hacer mi voluntad, me voy a negar a mí, me voy a negar a mi yo. Me voy a negar a mis sentimientos, me voy a negar a mis pasiones para hacer la voluntad de mi Padre. Yo le hago una pregunta, amada iglesia, mi amigo y mi amiga. ¿Cuál es la descripción por la cual usted está viviendo en este momento? Digámoslo de esta forma: ¿cuál es el epitafio no de su tumba, sino de su vida en este momento? ¿Puede usted decir lo que Cristo decía? Padre, me niego a mí para hacer tu voluntad. Puedo decir: Padre, me niego a mis sentimientos, a mis pasiones, a mi yo, para hacer tu voluntad.
Cristo sabía lo que iba a sufrir. Cristo sabía lo que le venía a su cuerpo. Cristo sabía cómo iba a ser azotado, cómo iba a ser desfigurado. Cristo sabía el sufrimiento que iba a llevar. Pero en ese momento el epitafio de su vida, la descripción de su vida en ese momento fue: Padre, si fuese posible, si hubiese la forma que pasaran de mí este trago amargo, si hubiese otra forma de pagar el precio por ellos. Pero al final dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe algo? En ese momento, creo que Dios le dijo a Cristo: no, es necesario que mueras. Es necesario que sufras. Muchas veces, amado amigo y amiga, iglesia, te va a tocar sufrir. Muchas veces va a ser necesario que pagues un precio. Muchas veces va a ser necesario que aún lo que tú quieras, el Señor te diga: no es posible, no se puede. Tienes que hacer esto. Tienes que vivir el proceso. Tienes que aguantar, tienes que resistir. No importa, yo voy a estar contigo, yo te voy a fortalecer. Pero es necesario que ese sea el epitafio en nuestras vidas en muchas ocasiones. Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué tan dispuestos estamos a sufrir y a vivir ese epitafio en nosotros? Pero lo que me llama la atención y lo más lindo de todo es el epitafio, o es la descripción que Cristo tenía acerca de su Hijo. Perdón, que el Padre tenía acerca de su Hijo. Y cuando hablo de epitafio, yo sé que el epitafio es lo que se pone en la tumba. Pero vamos a hablar del epitafio de nuestra vida, de lo que estamos viviendo, la descripción, la acción actual. Y ¿saben? El epitafio del Padre, la descripción del Padre hacia su Hijo, fue la que leímos al inicio, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor se complacía en su Hijo. El Señor se complacía en Cristo. Y bueno sería que Dios pueda tener ese epitafio de usted, esa descripción de usted, a pesar de todo, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. En su corazón está el seguirme, el amarme, el negarse. Le ha costado, pero ese es mi Hijo amado, quien trata de serme fiel. Quizás el epitafio de otros será: este hijo sufrió y le dolió, pero lo dejó todo por mí. Demostró que me amaba. Quizás el epitafio delante de Dios para otros será: wow, estoy asombrado, porque a pesar de las circunstancias, siempre ha hecho lo mejor por buscarme. Triste sería que Dios tuviera de usted una descripción como: tanto que lo he amado y lo he dado todo por él, y no se niega para seguirme y honrarme a mí. ¿Qué descripción? ¿Qué descripción quiere que Dios tenga de usted? ¿Qué pensamiento quiere que Dios tenga de usted en este momento? Un pensamiento de cuesta, pero allí está. O un pensamiento epitafio de: lo he dado todo, lo he bendecido, pero se ha olvidado de mí. A ratos, y en lo que estamos viviendo, me cuesta pensar cómo iglesia le es difícil estar conectados una hora, hora y media. Me cuesta a ratos pensar cómo dejamos el tiempo para Dios para lo que le sobre. Primero tenemos que ir a hacer el desayuno, y mientras hacemos el desayuno yo estoy escuchando. Hacemos el aseo, yo estoy escuchando. Pero nos cuesta sentarnos ese tiempo a escuchar la palabra y a decir: Señor, este tiempo te lo voy a dedicar a ti. Voy a escuchar la palabra con reverencia. Voy a estar allí con reverencia. ¿Qué
¿qué pensará el Señor de nosotros? Ni aun en la comodidad de su casa están dispuestos a dar una hora por mí. O sencillamente dirán, wow, no se están congregando en este momento, pero Él ora, Él busca, Él adora en todo tiempo y aún en los tiempos de la palabra. Él allí está con toda la reverencia, porque sabe que es mi palabra. Amada iglesia, mi amigo y mi amiga, que el epitafio de este tiempo no sea quizás, en vez de buscarme, se dedicaron a dormir y a descansar. Que no sea, se preocuparon más por el trabajo y se ocuparon más en el trabajo que en buscar mi presencia. Que no sea, estaban ocupados en todo momento y a mí me daban las horas de su tiempo. El epitafio de Dios para con Cristo, la descripción fue: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Saben? Eso es lo que en verdad importa. ¿Qué epitafio tiene Dios de usted? ¿Qué descripción tiene Dios de usted? ¿Qué concepto tiene Dios de usted? Eso es lo que verdaderamente importa. Hay muchos que aún a punto de morir dicen, pero si yo he sido bueno. Hay muchos que aún a punto de fallecer no reconocen su pecado, sino que dicen, ¿y por qué me tocó esto a mí si yo he sido bueno? ¿Y por qué merezco esto si yo he sido bueno? Cuando recordamos en la palabra, si no me equivoco en Juan capítulo 3, que se acerca al Señor Jesús, Nicodemo, y le dice, maestro bueno. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay solo uno, y es mi Padre que está en los cielos. Ni siquiera Cristo se denomina a Él como bueno. Ni siquiera Cristo se pone el título o el epitafio de bueno. Él dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabe qué me da a entender? Me da a entender Cristo con esta palabra que ni usted ni yo somos buenos. Así que deje de creerse bueno. Deje de llamarse bueno y el sufrido. Porque hay muchos que dicen, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Ni que hubiera cometido el más grande de los crímenes. Señor, pero mira lo que yo estoy sufriendo. Señor, pero mira lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y me llama la palabra, o me lleva la palabra, a hombres que encontramos en las Escrituras. La descripción de sus vidas fueron hombres que sirvieron a Dios, no importando las circunstancias. Al igual como hay hombres que no quisieron servir a Dios y en este momento son recordados como aquellos rebeldes delante de Él. Si usted va conmigo a José capítulo 37, lo puede encontrar allí. No la vamos a leer, es muy larga, pero es la historia acerca de José. ¿Sabe que José para sus hermanos era el soñador? Era el iluso, quizás era el crecido. Sus hermanos le aborrecían y sus hermanos no podían hablarle a él delicadamente. No podían hablarle a él pacíficamente. Pero para su padre era el hijo amado, era el ejemplo, era el hijo de su vejez, era el hijo de la mujer que tanto amó. Pero aún así, José fue vendido por sus hermanos, iba a ser asesinado, pero fue vendido por sus hermanos. Y los egipcios, para ellos, ¿quién era José? ¿Cuál fue el epitafio o la descripción de José para los egipcios? Primero, fue un buen esclavo con Potifar, el cual Dios estaba con él y le bendecía. Pero después fue casi un violador, quien estuvo a punto de abusar de la esposa de Potifar.
y por eso fue llevado a la cárcel. Para el carcelero fue un buen administrador allí en la cárcel. No se ocupaba el carcelero de nada, sino que José se encargaba de todo. Pero después, para unos hombres, fue aquel intérprete o aquel intérprete de sueños, aquel que pudo interpretar sueños. Y luego, para el pueblo egipcio, fue el rey. Fue un rey, el Salvador, el que les salvó allí de esa gran sequía y hambruna que venía sobre el pueblo. José pasó por tiempos duros, difíciles, momentos de crisis, momentos de esclavitud, momentos en el cual sus hermanos intentaron matarle y después de eso lo vendieron. Momentos en el cual lo tuvieron, escúcheme bien, como violador, como lo peor, y fue a la cárcel. Pero sabe, a pesar de haber sufrido, a pesar de todas las vivencias, para Dios, José era un hijo obediente. Para Dios, José era un hijo en el cual él hallaba gracia. El cual por su obediencia, por su amor, hallaba gracia delante de él. Y Dios se gozaba en su hijo. Y Dios tenía un propósito para su hijo. Y Dios guardaba a su hijo. No importaba lo que la familia pensara. No importaba lo que el padre pensara. No importaba lo que el pueblo de los egipcios pensara. Lo que importaba era lo que Dios pensaba y la descripción que José tenía para con Dios. Y Dios creo que lo podía ver como ese hijo amado. Creo que lo podía ver como ese siervo que siempre estaba allí para él. Como este siervo que a pesar de las circunstancias, de las crisis, escúcheme bien, él quería honrar y amar a Dios. Hay otro personaje que me llama la atención y es Job. Job. Y le invito por favor que vaya conmigo a Job capítulo 1. Job capítulo 1 está antes de Salmos. Y me llama la atención que empieza precisamente con la descripción acerca de Job, con la descripción acerca de este hombre. Y lo dice el versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Eso me llama la atención, porque inicia con esta descripción. Job, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bueno que Dios pueda tener de usted, de su vida, esa descripción. Qué bueno que Dios pueda tener de usted, de su epitafio, esa. Un varón recto, una mujer recta, perfecta, apartado del mal, temerosa o temeroso de Dios. Pero, ¿qué opinión tenía Satanás? ¿Qué descripción tenía Satanás acerca de Job? Y la palabra lo dice en el versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Sabe para Satanás quién era Job? ¿Sabe cuál era el epitafio que tenía Satanás acerca de Job? Sencillamente era el protegido y cercado por Dios con su bendición. Entonces era el hijo cercado y protegido por Dios. Le bendecía, lo protegía. Eso era lo que Satanás opinaba acerca de Job. Y por eso Dios permitió que tocase la vida de Job. Porque Dios quería dar a entender
que hay hombres, escúcheme bien, que hay hombres que así pasen por crisis, por dificultades, por circunstancias, lo primero para ellos va a ser Dios. Lo primero para ellos va a ser el amor por Dios, así como lo hizo Job. Eso es lo que Dios quería dar a entender. Y eso es lo que Dios quería darle a entender en ese momento a Satanás. No importa que yo quite mi cerco de protección y de bendición, pero el que me ama sobre todas las cosas. El que me ama, no importa las circunstancias, ni las dificultades, ni lo que sufra, me va a amar por encima de todo. Y la palabra habla sobre Job, cómo empezó a perder todo lo que tenía, aún hasta lo más valioso que eran sus hijos, murieron. Pero ¿sabe? Job siempre mantuvo su integridad. Job siempre mantuvo su integridad delante de Dios. Job nunca se levantó en contra del Señor. Job nunca le reclamó a Dios. Job nunca, ay, pobrecito yo, mire lo que estoy sufriendo, porque eres así, Señor. Pues no, Job mantuvo su integridad. Señor, desnudo vine al mundo, Señor, desnudo he de morir. Padre, si me quitaste todo es gracias, Señor, esa es tu voluntad. ¿Puede usted y yo podemos mantener esa integridad? Podemos ser esos hombres y mujeres que Dios diga, estos son hijos íntegros. A pesar de su sufrimiento, mantienen su integridad para conmigo y su amor. No hay una queja de parte de ellos. No hay un reproche de parte de ellos. No se levantan en contra mía, sino que mantienen siendo íntegros en todo tiempo y en todo momento. Ahora, ¿quién era Job ya para su esposa en ese momento? Job para su esposa, versículo 9 del capítulo 2 de Job. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sabe? Para la esposa era un hombre íntegro. En ese momento era un hombre íntegro, pero quizás para ella ya se había convertido en una carga. Pero aún aparte del desprecio de su esposa, aún aparte de lo que estaba viviendo en su cuerpo, Job mantuvo su integridad. Mantuvo su integridad porque nada exclamó en contra del Señor. ¿Quién era Job para sus amigos? Los tres amigos que llegaron allí. ¿Sabe? Quizás era un hombre pecador, un hombre culpable, un hombre que algo había hecho para merecer lo que le estaba pasando. Eso era Job para sus amigos. Un pecador era para ellos. Pero para sí, Job, ¿qué descripción tenía de él? Y le invito a que vaya conmigo a Job. Job capítulo, ya le digo. Job capítulo 42. Job capítulo 42. Y esta es la respuesta que Job le da al Señor. Eso pensaba Job de sí mismo. Dice del versículo 1 al versículo 6. Respondió Job a Yahweh y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Sabe qué decía Job? Aún después de vivir todo el sufrimiento,
aún después de haber pasado toda esa pérdida, aún después de haber pasado todas esas circunstancias, aún después de que Dios había dicho que él era varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Sabe cuál fue la descripción de Job de sí mismo? Decía: de oídas te había oído. De oídas te había oído. Hablaba cosas que eran demasiado maravillosas para mí, no las entendía. Yo pensaba que te conocía. Yo pensaba que te conocía. Yo pensaba que vivía para ti. Yo pensaba que lo conocía todo de ti. Pero le dice: ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Esta era la descripción. A pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que vivió y pasó, él dijo: ahora me aborrezco. Ahora me aborrezco. Y por lo tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Y saben? Muchas veces usted y yo decimos: pero tanto que estoy sufriendo. Y nos vemos como los buenos. Pero Señor, si yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago aquello, ¿y por qué todavía sufro? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me tiene que suceder? Y nos enojamos contra Dios muchas veces. Pero aquel hombre que Dios tenía como varón perfecto y recto, sufrió, vivió lo que usted y yo no hemos vivido. Pero aún así, escúcheme bien, aún así, después de todo el proceso, él dijo: yo pensaba que te conocía. Hablaba lo que no entendía. Y ahora mis ojos en verdad pueden verte y conocer. Y ahora yo me aborrezco y me arrepiento, Señor. No imagino cuál pudo haber sido el epitafio de Dios de este varón después de ello. Aunque la palabra nos enseña que el Señor restauró a Job, aunque la palabra nos enseña que el Señor le bendijo grandemente, que su postrer estado fue mayor que el primero. Halló gracia en los ojos de Dios. Imagínese el sufrimiento, pero imagínese que no habló ni dijo nada en contra de Dios. Retuvo su integridad ante el Señor. ¿Qué me lleva a esto, amada iglesia? Cuando hablamos de Cristo, muchos dicen: pero es que era Cristo, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, tenía la capacidad. Pero cuando dice 100% hombre, es porque tenía sus mismas debilidades que las mías. Sus debilidades, sus necesidades, al igual que las mías, Cristo las tenía. Pero él pudo dominar sobre ellas siendo hombre. Y Dios tenía una descripción de mi Hijo amado en quien me complazco. Pero también lo hizo con José. Pero también lo hizo con Job. También lo hizo con Abraham. Al ser llamado amigo de Dios. Moisés, el hombre que hablaba cara a cara con el Señor. Josué, el siervo de Dios. Miren cómo hombres, Dios tiene esa descripción de ellos. Ahora, amada iglesia, mi amigo y mi amiga, estos hombres fueron íntegros delante del Señor. ¿Saben? La integridad que ellos tenían, la obediencia que ellos tenían. Quizás su epitafio era: voy a amar al Señor, no importa lo que pase. Voy a adorar al Señor y a vivir para Él, no importa lo que suceda. Voy a entregarme para Él, no importa
sufra, pero no me voy a levantar en contra de Dios. Quizás ese era su epitafio personal. Quizás esa era la descripción que tenían para consigo. Y saben, por ese epitafio, los hermanos de José se levantaron en contra de él. Por ese epitafio, los amigos de José se levantaron en contra de él. Por ese epitafio, muchos se levantaron en contra de ellos. Pero a ellos no le importó el epitafio, la descripción que tuvieran los hombres, ni la familia de ellos. A ellos les importaba, era la descripción y el epitafio que tuviera Dios acerca de ellos. Y yo le invito en esta mañana que a usted no le importe lo que diga su familia, que a usted no le importe lo que digan los hombres, que a usted no le importe lo que piensen de usted. A usted tiene que importarle lo que Dios diga de usted, la descripción que Dios tenga de usted, el epitafio que Dios tenga cerca de su vida. Y quizás muchos enemigos se van a levantar con falsas acusaciones, pero lo que tiene que importar no es lo que diga la tumba. Lo que tiene que importar, escúcheme bien, no es lo que diga los hombres, no es lo que diga el enemigo, el amigo, la familia. Lo que tiene que importar es lo que Cristo diga de usted, lo que Dios piense acerca de usted. ¿Sabe qué? Pienso que Cristo podría decir: estos son mis hijos. Esta es la iglesia amada, por aquellos que di mi vida, por aquellos que lo di todo y valoran mi sacrificio. Pero también quizás el epitafio del Padre podría ser: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. El del Cristo podría ser otro: por tanto has sido fiel en lo poco, cierto, sobre mucho te pondré. O quizás será: bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el epitafio que usted cree que Dios tiene cerca de su vida? El ministerio para nosotros no ha sido fácil, ha sido duro, ha sido difícil. A veces con la intención de tirar la toalla, a veces el llorar a escondidas como pastores sin que nuestros hijos se den cuenta, el llorar como pastores aparte, el llorar en la presencia del Señor de desespero, de decir: Señor, no puedo más. Pero ¿saben? Hay algo que yo creo que Dios puede decir de Esteban y de Marcelo, y es: no importa, pero lo han intentado. No importa, pero ellos quieren amarme. Y quizás han sido decepcionados. Y quizás los han juzgado y se han levantado. Quizás han cometido errores. Pero ellos persisten porque quieren cumplir con el propósito que yo les he llamado. Amada iglesia, mi amigo y mi amiga, ¿cuál es el epitafio? ¿Cuál es la descripción que usted quiere que Dios tenga de usted? No importa la edad, no importa los años, pero me ha honrado y me ha buscado. Quizás podría decir: en lo último de sus años dedicó su vida para mí, y lo que no hizo en toda su vida lo hizo al final. Quizás estos jóvenes han propuesto en su corazón amarme, y por más tentaciones, dificultades, circunstancias, pero allí están en la lucha por honrarme y por amarme. No sé cuál sea el epitafio que Dios quiere, que Dios tiene de usted, perdón, pero sí sé cuál es el que Él quiere de usted. Y es: bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que, amada iglesia, mi amigo y mi amiga, que no le importe lo que digan los hombres,
No le importa lo que diga su familia. Impórtele lo que diga Dios de usted. Porque finalmente, escúcheme bien, finalmente, por la descripción que Dios tenga de usted, es que vamos a pasar una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Finalmente, es de lo que Dios pueda decir de usted y de mí. ¿Cuál es el epitafio de su vida? Por ese epitafio de su vida vamos a ser juzgados. Por esas vivencias vamos a ser juzgados. Por esa descripción vamos a ser juzgados. Y espero que sea la mejor delante de Dios. Le invito allí donde está, por favor, que pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Padre amado, gracias te damos, mi Rey. Honramos, bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos y te exaltamos en esta mañana, Señor. Somos pecadores, Padre. Fallamos, pecamos constantemente, una y otra vez, Señor. Quizás hemos perdido la cuenta de las veces que te pedimos perdón. Quizás hemos perdido la cuenta de las veces que hemos pecado, Señor, y hemos tratado de levantarnos. Padre, quizás nos importa más lo que piense la gente, la buena opinión, Señor, la buena descripción. Quizás el epitafio de nuestra vida que tiene la gente de nosotros, de la familia. Y hemos dejado a un lado el concepto y descripción que tú tienes de nosotros, Padre. Y por eso hoy te pedimos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, mi Dios y Señor. Te lo rogamos, Señor. Y te pedimos que escuche nuestra oración. Escuche nuestro clamor. Venimos ante ti, Señor, porque hemos encontrado la luz de tu palabra, que Cristo siendo hombre pudo resistir, que Cristo siendo hombre, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, Señor, tú lo llamaste Hijo en el cual tengo complacencia. Los hombres lo miraron como aquel que los amaba, pero él mismo decía: me niego a mí mismo para hacer tu voluntad. Gracias porque a través de la palabra pudimos ver como José, aún siendo un joven, Señor, no un viejo, no un experimentado, sino un jovencito, allí decidió amarte y honrarte. No importando las circunstancias, no importando el sufrimiento, no importando quizás el desprecio de sus hermanos, pero Él te honró a ti sobre todas las cosas. Para algunos, Señor, fue un buen esclavo, para otros simplemente un esclavo, para otros un buen administrador, para otros un rey. Pero lo que a Él le importó era la opinión que tú tenías de Él, mi rey, Señor. Lo que a José le importó era la gracia que podía hallar delante de ti, amado Dios. Y por eso al final, aún la promesa que tú le diste al pueblo de Israel, dijo: llevarán conmigo mis huesos hasta esa tierra prometida. Porque Él quería ser parte, Señor, de tu promesa para Él. Así fueran sus huesos. Rey, gracias porque nos enseñas acerca de Job, un hombre recto, perfecto delante de ti, en el cual Satanás tenía otra opinión y concepto. Pero aun cuando Satanás puso sus manos sobre él, él se mantuvo en integridad contigo, Señor. Él aceptó. No hubo un reproche, no hubo un reclamo ante ti, Señor. Sencillamente te honraba. Y después de pasar todo este suceso, Él expresó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento por lo que había sido. Pero aún así, Señor,
aún así él halló mayor gracia delante de ti. Y su postre fue primero, o fue mayor a su primer estado, Padre. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor. Y te decimos, perdónanos. Perdónanos, Padre. Perdónanos por lo que hemos dicho o hablado. Perdónanos, Señor, por si el epitafio, la descripción de nuestra vida hasta hoy delante de ti ha sido errada, Señor. No ha sido la mejor. Te pedimos que la borres, Señor. Te pedimos que la borres. Te pedimos que borren nuestros pecados del libro de los hechos. Que escriban nuestro nombre en el libro de la vida. Y que a partir de hoy puedan decir de nosotros, ellos aceptaron su culpa, pidieron perdón, yo les restauré y están caminando conforme a mi voluntad. Que pueda ser ese un epitafio de nuestras vidas. Que pueda ser esa una descripción de nuestras vidas a partir de hoy. Que pueda ser aceptaron su culpa, pidieron perdón y ahora están haciendo todo lo posible e imposible por amarme y serle fiel. Te lo pido, Padre. Y en aquellos que estaban quizás a punto de tirar la toalla y decir no más, sea amado Dios, que ellos podrán decir a partir de ese día, el Señor me fortaleció, me levantó y me ha sustentado y yo vivo para Él. Aquellos que estaban enfermos, que ellos puedan decir a partir de ese día el Señor me sanó, restauró mi cuerpo, mi salud y ahora yo le honro y vivo para Él. Aquellos que estaban pasando por esa crisis económica, que puedan decir a partir de ese día que acepté mi culpa, pedí perdón, el Señor me bendijo, me restauró y ahora he sido prosperado por su palabra y ahora vivo para Él. Ese matrimonio, ese hogar que estaba a punto de separarse, que puedan decir a partir de ese día reconocí mi error y mi culpa, mi pecado, pedí perdón y Él me restauró. Y ahora mi hogar es el más feliz de todos. Padre, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y que tu Espíritu Santo llene y hable para honra y gloria de tu nombre. En tu mano nos entregamos, Padre, en esta mañana. Y te pido que sea ese cerco de protección y de bendición. Que sea ese muro de fuego sobre la congregación, sobre aquellas personas que han estado allí conectadas, que han recibido esta palabra. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, tu presencia llenándonos y dándonos ese descanso. Y todo espíritu de retaliación y de venganza, todo plan del enemigo en contra de nuestras vidas, es cancelado y anulado. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Padre, delante de ti presentamos las ofrendas y los diezmos que han llegado, Señor, en los cuales tu pueblo mantiene su fidelidad para contigo, Padre, su integridad para contigo. Y te pido que les bendiga, que recibas estos diezmos y ofrendas con olor fragante, Señor. Padre, que abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Que reprendas por ellos al devorador, que bendigas el fruto de sus manos, de su tierra, Señor. Y que sean reconocidos como esa tierra deseable, Padre. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor, amada iglesia, mi amigo y mi amiga. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición. Esperamos que la palabra haya llegado a su vida y lo haya edificado y levantado. Y oro al Señor y clamo porque esa palabra quede sembrada en los dinteles de su corazón y que dé fruto al 30, 70 y 100 por uno en el nombre de Cristo Jesús. Recuerden, les amamos, les bendecimos. Mañana lunes estaremos allí en ese tiempo de devocional a las 5 de la mañana. Si usted quiere ser partícipe del devocional, si usted quiere comunicarse con nosotros,
lo puede hacer a la línea WhatsApp o celular 317-681-8795. Recuerde que si usted quiere que le visitemos, puede comunicarse. Estamos dispuestos para ir a visitar aquí en la ciudad de Cali, en la ciudad de Neiva, aún en San Vicente del Caguán. Allí hay líderes dispuestos también para visitarles, para llevar una palabra de ánimo a sus vidas y a sus casas. Les amamos. El Señor les bendiga. Que tengan un feliz día.